En este proyecto, en el que nos centramos en el estudio del mito y su relación con la realidad, ahondamos en los aportes de tres importantes pensadores. Mircea Eliade, Joseph Campbell y Ernst Cassirer nos ofrecen diversas perspectivas sobre cómo los mitos han moldeado y siguen influyendo en la comprensión humana del mundo. Estos autores exploran la función del mito en las sociedades, cómo actúa como un vehículo de simbolismo y significado y su relación con las formas de conocimiento y la experiencia mística. Mircea Eliade, en su obra Mito y Realidad, aborda cómo los mitos estructuran la realidad, convirtiéndose en modelos para entender la vida y los fenómenos naturales. Por su parte, Joseph Campbell, en El poder del mito, analiza cómo los mitos permiten al ser humano conectar con experiencias trascendentales y cómo estos relatos siguen desempeñando un papel fundamental en la búsqueda de sentido y comprensión de la existencia. Ernst Cassirer, en su filosofía de las formas simbólicas, estudia el pensamiento mítico dentro de un marco más amplio de los símbolos y su importancia para el conocimiento humano. En esta presentación exploraremos las concepciones de estos tres pensadores sobre el mito, comparándolas y contrastándolas con la visión bíblica para comprender mejor el papel de los mitos en la sociedad, la cultura y la interpretación de la realidad. Objetivos. 1. Explorar las definiciones de Mircea Eliade, Joseph Campbell y Ernst Cassirer con respecto al mito. 2. Estudiar el papel del mito como guía para la vida humana según Campbell. 3. Contrastar la relación entre el pensamiento mítico y simbólico de acuerdo a Ernst Cassirer. 4. Analizar la estructura y poder para conectar con lo trascendental que comparte Mircea Eliade. 5. Comparar las concepciones de los tres pensadores con la visión bíblica de Dios como verdadero conocimiento. ¿Cómo define Mircea Eliade el mito y cuál es su función en la sociedad? El mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias, ya que cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Desempeña una función indispensable, expresa, realza y codifica las creencias, salvaguarda los principios morales y los impone, garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre. Según Joseph Campbell, ¿qué papel juegan los mitos en la vida del ser humano y en su comprensión de la realidad? Todas las culturas alrededor del mundo tienen mitos. Joseph Campbell explica cómo los mitos juegan un papel fundamental en la vida del ser humano y su comprensión de la realidad. De cierta manera, entendí cómo los mitos de diferentes culturas son comparados con rituales. Rituales que nuevamente podemos encontrar en todas las culturas y religiones para darle un significado a cosas como un cumpleaños, una boda, una graduación, una fiesta de 15 años en nuestra cultura. Estos rituales no cambian algo necesariamente hablando, ni muestran una diferencia tangible en el antes o después de la elaboración de este ritual, sino que más bien nos sirven como una guía para nuestra mente, para entender que hemos cruzado una puerta, un puente, y entrado a una nueva etapa para nuestra vida. Según Campbell, los mitos no son simplemente relatos antiguos, sino narrativas simbólicas que ayudan a las personas a encontrar una guía y conectar con las dimensiones espirituales, sociales y psicológicas de la vida. Joseph Campbell nos da a conocer a través de relatos, parábolas y ejemplos en tercera persona sobre mitos y culturas de otras naciones la importancia de los mitos en una perspectiva que parte de la sociedad ignora, ya que estos expresan valores, principios y normas de una cultura. También Campbell nos da a entender cómo los mitos conectan al ser humano a lo divino. Nos explica esa conexión entre el humano con el universo. Entiendo que no importa de qué cultura o religión seamos, el mito se modificará a nuestras creencias. Según lo relatado, los mitos son fundamentales para la comprensión de la realidad, ya que es a través de ellos que las personas pueden llegar a encontrar sentido a su existencia, además de permitir al humano conectar con lo divino. Los mitos no solo explican lo que parece misterioso, sino
que también proporcionan un marco de valores y normas. Cassirer, en su filosofía de las formas simbólicas, plantea que el pensamiento mítico es una de las formas fundamentales a través de las cuales los seres humanos estructuran y comprenden la realidad. Para Cassirer, la mente humana no accede al mundo de manera inmediata, sino a través de sistemas simbólicos como el lenguaje, el arte, la religión, la ciencia y el mito. Haremos y contrastemos la lectura bíblica en Colosenses 1 con la visión de Mircea Eliade sobre el mito. En Colosenses 1:15 se dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, lo que implica un origen divino del cosmos y la existencia de una estructura jerárquica establecida por Dios. Eliade plantea que los mitos explican la creación y el orden del mundo a partir de un acto sagrado, lo cual se refleja en la visión de Cristo como mediador y fundamento de la creación. La Biblia en Colosenses habla de Cristo como Salvador, quien rescata a la humanidad del reino de las tinieblas y concede el perdón de los pecados. Eliade describe los mitos como relatos que permiten a las sociedades reconectarse con el tiempo primordial, regenerarse espiritualmente y dar sentido a la existencia humana. Colosenses 1:13 menciona que Dios nos arrancó del poder de las tinieblas y nos quiso entrar al reino de su Hijo querido, lo que alude a una lucha entre el bien y el mal. Eliade señala que muchas religiones míticas presentan un conflicto entre fuerzas de la luz y las tinieblas, lo cual se repite en la narrativa cristiana de la salvación. La Biblia presenta sus enseñanzas como historia sagrada y verdad absoluta. Eliade estudia los mitos desde un punto de vista fenomenológico y antropológico, viéndolos como expresiones simbólicas de lo sagrado sin centrarse en su veracidad histórica. En Colosenses, Cristo es un ser divino y único, la encarnación de Dios, mientras que en muchas mitologías estudiadas por Eliade hay una pluralidad de dioses y héroes que desempeñan diferentes funciones en la cosmogonía y la sociedad. Las concepciones de Campbell y el poder del mito. Los mitos son relatos populares que se utilizan elementos fantásticos para contar un hecho real o histórico. Puntos en común con Campbell. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toque. A mandamientos y doctrinas, Pablo da a entender que todas las riquezas son de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el poder del mito, Campbell sostiene que los mitos son expresiones simbólicas de verdades universales y espirituales. En este sentido, la Carta de Colosenses también funciona como un relato que comunica valores espirituales, como la fe, el amor y la redención a través de Cristo. En Colosenses 1, Jesús es presentado como el Salvador que rescata a la humanidad de las tinieblas, lo que encaja en la noción de un héroe mítico que vence la oscuridad y trae luz al mundo. En el poder del mito, Campbell habla del poder transformador de los mitos en la vida de los individuos. De manera similar, Colosenses 1 describe cómo la fe en Cristo cambia la vida de los creyentes, llevándolos de la ignorancia a la sabiduría divina. También podemos encontrar una conexión en Colosenses 8:12. Pablo le pide por el pueblo, que sean llenos de la voluntad de Dios y que vivan llevando fruto en toda buena obra, fortaleciendo el poder de Dios. Como señala Campbell, que la religión funciona como una guía para el alma humana. En Colosenses 1, del 1 al 15, Pablo expresa su gratitud por la fe y el amor de los creyentes en la ciudad de Colosas. Recuerda la supremacía de Cristo y los motiva a llevar una vida digna del Señor, tratando de agradarlo en todo. Encuentro una conexión donde en Colosenses 8 al 12, Pablo le pide por el pueblo,
que sean llenos de la voluntad de Dios y que vivan llevando fruto en toda buena obra, fortaleciendo el poder de Dios, como señala Campbell, que la religión funciona como una guía para el alma humana. Compara y contrasta Colosenses 1:15 sobre Cassirer. Cassirer ve el mito como una estructura fundamental en el desarrollo del pensamiento humano. Se opone a la idea de que el mito es simplemente un error o superstición. En cambio, lo considera un sistema simbólico que da sentido a la realidad. Relaciona entre mito y razón. El mito no desaparece con la llegada de la razón, sino que coexiste con ella. La racionalidad filosófica y la científica surgen como una evolución del pensamiento mítico, pero el mito sigue influyendo en la política y la sociedad. Cassirer argumenta que el mito ha sido utilizado para legitimar el poder y movilizar sociedades, especialmente en regímenes totalitarios. Los mitos modernos no solo son religiosos, sino pueden manifestarse en ideologías políticas, propaganda y nacionalismo. Mientras que los mitos antiguos explicaban fenómenos naturales o estructuraban la vida social, los mitos modernos pueden ser manipuladores deliberadamente para controlar masas. En conclusión, aunque el relato de Colosenses comparte elementos estructurales con los mitos en cuanto a la creación, la salvación y la lucha entre el bien y el mal, se diferencia en su concepción del tiempo, su enfoque en un Dios único y su afirmación de verdad histórica. Según Mircea Eliade, no es simplemente un relato fantástico, sino una narración sagrada que explica los orígenes del mundo, las instituciones y los valores de una sociedad. Para Campbell, el mito es esencial para la vida humana. Él nos explica que estos estructuran nuestras experiencias, nos conectan con lo divino y fortalecen nuestra relación con lo cultural y social. Todo esto a través de diversas herramientas y conceptos, los cuales desarrolla a lo largo de su obra. En particular, Cassirer destaca que el pensamiento místico no es una etapa primitiva destinada a ser superada, sino una forma distinta y fundamental de otorgar significado a la realidad. En el mito, los objetos y fenómenos naturales adquieren significados sagrados y personificados, y en el mundo se interpreta en términos de fuerzas y entidades espirituales. Esta perspectiva mística es un especial para la configuración de las experiencias humanas y coexistencias con estos fenómenos simbólicos en la construcción de la cultura. Además, Cassirer argumenta que todas las formas de conocimiento dependen de estas estructuras simbólicas. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única y no reducible sobre el mundo, contribuyendo conjuntamente a la riqueza y diversidad de comprensión humana. Por lo tanto, el estudio de estas formas simbólicas es crucial para una comprensión profunda de la naturaleza humana y de cómo construir nuestro mundo cultural. En conclusión, cada autor el cual estudiamos y analizamos sus obras, entre ellos Mircea Eliade, Joseph Campbell y Ernst Cassirer, tienen su propia definición y manera de analizar los mitos, cada uno con herramientas y análisis que elaboran y nos comparten mediante sus obras.